Bellos amaneceres y doradas puestas de sol. Un espectáculo de singular belleza. Aunque en realidad los podríamos ver como lo que son para muchos animales, tan solo lo que marca el inicio y el final de cada dura jornada de trabajo. Podríamos comparar la naturaleza con una gran empresa constructora en la que arquitectos, aparejadores, albañiles o carpinteros se afanan por cumplir al máximo sus tareas. Lo primero en una obra suelen ser los movimientos de tierra. La variedad de sistemas de excavación y perforación del suelo que nos ofrecen los animales podría haber puesto las bases para el diseño de casi todas las máquinas excavadoras de las que dispone hoy un moderno jefe de obra. Cada terreno marca sus necesidades, por lo que cada terreno tiene su especialista. En la playa, la vida de un constructor transcurre peleando continuamente contra el mar. No hay nada peor que luchar contra el agua y la humedad en la construcción. Pero estos cangrejos han decidido vivir bajo tierra justo a la orilla de la costa. Vivir bajo el suelo evita los riesgos de muchos enemigos y ofrece una temperatura confortable. Pero este modo de vida, desde luego, no es apto para vagos. Las casas que con tanto esmero son excavadas sin descanso se derrumban un poquito con cada embate del mar. Cada ola exige una pequeña reparación y vuelta a empezar. Los desmoronamientos son sistemáticos. El trabajo de movimiento de tierras con una arena tan fina es agotador. Afortunadamente, los cangrejos cuentan con muchas patas, 10 en total, y 2 modificadas como la herramienta definitiva, una pala dentada, capaz de cavar y cargar mucha arena en poco tiempo. La bajada de la marea concede algún reposo, el único momento para establecer relaciones sociales o salir en busca de alimento. El mar regula la vida para los cangrejos excavadores con 2 jornadas diarias de 6 horas, ni un fin de semana libre al año, ni hablar de vacaciones de verano y, por supuesto, horario nocturno incluido en la nómina. Además, no existe sindicato. Es o no es para estar enfadado. Como en la playa, en los desiertos, la arena es igualmente la protagonista de las tareas de construcción, solo que aquí los granos son aún más finos, y 2 horas después del amanecer, el calor ha robado toda la humedad de la superficie. Debido a esto, la técnica de excavación en arenas calientes requiere una forma más delicada y compleja para desarrollar la faena con éxito. El palmato geco lleva tantos años viviendo entre tierra ardiente y resbaladiza que, entre otras cosas, ha aprendido a tomarse su trabajo con calma. Aquí las prisas no sirven de nada. Una labor acelerada o poco cuidadosa solo provoca más deslizamientos de arena. No hay olas, pero el terreno está tan seco que parece líquido. Además, la temperatura ambiente no invita a hacer excesivos esfuerzos. Esto exige unas herramientas preparadas para un trabajo más minucioso que el de los cangrejos, más delicado. Para acometer un trabajo de detalle, hay que renunciar a la potente excavadora y volver a la primitiva pala manual.
en este caso, unas palas muy pequeñas y muy bien diseñadas. Una membrana entre los dedos es una adaptación que muchas especies nadadoras han adquirido con el curso de la evolución. Curiosamente, en el lugar más distinto al agua que se pueda concebir, la idea de unas aletas para remar ha resultado igualmente eficaz, y aunque el fin sea muy diferente, el uso resulta extrañamente similar. De hecho, ¿qué hace? ¿Nada o cava? Este experto dispone de una diminuta paleta en cada mano y en cada pie. Para usar las 4 a la vez, se necesita una magnífica sincronización. El orden sistemático con el que el palmatogeco mueve sus patas mientras construye su casa resulta casi cómico. Sin embargo, su técnica se adapta inmejorable a las propiedades de la arena que está horadando. Cada centímetro que el geco penetre en el interior de la duna será un centímetro más que le aleje de una muerte segura. Para él, solo hay una vía de escape posible para huir del calor, y esta vía se dirige siempre hacia el subsuelo, el lugar más protegido y tranquilo del mundo. Bajo tierra hay más vida de la que parece. En cualquier sitio hay un vecino ruidoso. Esta estilizada avispa europea pertenece al género Ammophila. No debemos dejarnos engañar por su aspecto delgado. Su apariencia esconde en realidad a un gran ingeniero con un enorme potencial perforador. En España, a principios de verano, si uno conoce sus rincones favoritos, se la puede observar trabajando a ras del suelo, en busca de una zona blanda y arenosa donde construir su nido. La Ammophila es sumamente meticulosa con la elección del lugar. En el interior de la cripta que excava, se tendrá que desarrollar su descendencia a salvo de los cambios de temperatura y oculta de los depredadores. En estos momentos, la avispa es más vulnerable a un posible ataque, de modo que trabaja con rapidez para finalizar la galería lo antes posible. Entre sus mandíbulas, acarrea la tierra recién excavada y, como en una película de fugas, la distribuye por los alrededores para que nadie sospeche su plan. Terminada la perforación, la avispa recoge pequeños guijarros en las cercanías y tapa momentáneamente con ellos la entrada del agujero. Es muy cuidadosa en esta fase. Incluso recubre todo al final con palitos y restos de vegetación de la superficie para que la puerta quede perfectamente disimulada. Tras esta magistral lección de camuflaje, la Ammophila se marchó. ¿Qué le faltaba por hacer? 5 interminables horas después, volvió trayendo la respuesta entre sus patas. Arrastraba una oruga que había paralizado con su veneno, una huésped forzosa para su habitación subterránea. Si conseguía hacerla entrar por el túnel, claro. Al depositar a la oruga en el nido, colocó sobre ella un minúsculo huevo de avispa, de modo que su hija dispusiera de comida fresca y todavía viva cuando naciera. A la madre solo le restaba tapar de nuevo el agujero, y lo haría de una manera muy especial. Lo haría como poquísimos animales son capaces de hacerlo, empleando una herramienta.
Hasta hace poco se consideraba que el uso de instrumentos era un rasgo identificador del ser humano. Además del lenguaje, usar utensilios, escogidos o elaborados, era la gran diferencia entre inteligencia animal y humana. Desde hace millones de años, la amófila elige piedras de tamaño y forma diferente para obtener con ellas distintos resultados en la recomposición de un terreno horadado. Las coge con sus mandíbulas y, vibrando como una máquina de precisión, compacta el terreno con exquisita minuciosidad. La función del martillo neumático es básica para dar consistencia a un terreno removido. Usado con habilidad, nadie nota la diferencia entre el antes y el después. El insecto impide así que parásitos o depredadores descubran su tesoro. Nadie, testando la dureza del suelo, reconocerá zonas blandas. Cavar, mimetizar, anestesiar y utilizar herramientas. ¿Alguien da más? Las aves son consideradas con justicia grandes constructoras. Además, los usos y las formas de sus picos podrían reclamar la patente de innumerables inventos humanos. Diseños y métodos utilizados tanto en carpintería, albañilería y un sinfín de gremios y oficios. Pero los arquitectos alados mostraron sobre todo a nuestros maestros de obra la gran importancia de contar con una estructura a medida que soporte cada tipo de construcción. En Botswana, los tejedores sociales llevan al extremo el uso de las más grandes estructuras para viviendas. Son ellos los que edifican los nidos más multitudinarios y apretujados del mundo. Simplemente, en lugar de elegir una ramita donde apoyar la casa, aprovechan el árbol entero. Sus ramas como vigas maestras y su tronco como pilar principal. Cuanto mayor sea la estructura sustentante, más grande y sólida podrá ser la construcción. Una inmensa forma cónica, diseñada para evacuar el agua de lluvia y evitar sobrepeso, es la mejor cubierta. La mayor parte de los tejados humanos son así, aunque la forma de cabaña de los tejedores evoluciona con el tiempo según el capricho de sus inquilinos. Incluso llegan a adoptar apariencias artísticas. A lo largo de los años, estas aves emplean y amplían la casa donde nacieron y no se emancipan nunca. El resultado es que más de 300 individuos pueden llegar a compartir el supernido. La comuna alcanza entonces 1 tonelada de peso y en ocasiones más de un siglo de ininterrumpido uso. Cada uno de estos edificios está compuesto por apartamentos individuales para cada pareja de tejedores y sus crías. Apartamentos que además gozan de entrada privada por el sótano. De ahí que, a pesar del alboroto que reina en la comunidad, todas las parejas disfrutan de cierta intimidad. Forman una comunidad de vecinos bien avenida. Aquí va el del segundo B, el del cuarto A, el del quinto A. El tráfico es continuo. Entrar y salir y entrar, y todos se afanan en la misma extraña y curiosa actividad. Estos pájaros encuentran en el interior de su edificio la mejor protección contra la extrema climatología. Aquí, la diferencia de calor entre el día y la noche puede sobrepasar los 50 grados centígrados. Gracias a la inercia térmica del gigantesco macrocomplejo de viviendas, dentro de la colonia, el ambiente es más estable y las habitaciones permanecen aisladas de las temperaturas radicales. Quizá estas comodidades y adelantos de la moderna sociedad de los tejedores han conseguido que, contrariamente a la mayoría de las aves, estos pequeños pájaros utilicen sus nidos a lo largo de todo el año, no solo mientras dura la época de cría.
De esta forma, el grupo estrecha sus lazos cada día, cooperando en la búsqueda de comida o compartiendo la vigilancia del bloque. Vivirán juntos toda su vida, excepto que el excesivo peso de la hierba termine por tronchar el árbol o hundir la estructura. Algo que solo sucede cuando la paja se carga con el agua de las peores tormentas. Lo que para los tejedores supone un gran peligro, para otras aves se trata sencillamente de una bendición. Tierra y agua igual a barro. Un elemento fácil de moldear y fácil de encontrar en la naturaleza. Algo que las inteligentes aves no iban a pasar por alto en su afán de encontrar nuevos materiales de construcción y que mezclado con ramitas adquiere mucha consistencia. Así, cuando se levantó la primera choza de adobe, ciertos pájaros debieron mirar de reojo a aquellos hábiles imitadores, comprobando hasta qué punto habían conseguido copiar su revolucionario elemento de construcción. Conseguir barro puede que sea fácil, aunque no siempre hay un charco cerca del lugar donde se quiere levantar la casa. Y es obvio que la fuente de aprovisionamiento no debe estar muy lejos de su punto de utilización. Este material se seca rápido y entonces ya no sirve. Además, transportarlo en la boca no es sencillo. Seleccionado el barrizal, hay que darse prisa, porque el calor puede terminar drásticamente con el filón. Con las características óptimas, el material es cómodo de moldear y trabajar y se adhiere a casi cualquier superficie. Pero durante la construcción ha de tenerse en cuenta que cada porción pesa y que para que no se desmorone el nido aún tierno hay que establecer pausas que concedan tiempo para que se sequen los primeros ladrillos, porque estos deberán soportar a los siguientes. En efecto, podemos hablar de ladrillos de adobe, porque las golondrinas no utilizan simplemente fango. Regularmente mezclan pequeñas briznas de hierba o paja entre el material. Así que no solo utilizan lo que la naturaleza pone a su disposición, sino que han elaborado lo que seguramente es la primera receta técnica de un material de construcción: el adobe. La adecuada mezcla de tierra, agua y paja permite construir casas de una dimensión considerable, a la medida de un pájaro o a la medida de un hombre. Utilizando la misma técnica de fabricación que la golondrina, hemos construido casas, pueblos y ciudades, y hemos vivido en su interior quizá la parte más interesante, larga y sostenible de toda nuestra historia. Pero no fue un ave, ni siquiera un inteligente mamífero, quien descubrió inicialmente las posibilidades del barro. Desde mucho antes, los insectos lo trabajan y moldean con increíble habilidad. Ciertas especies de termitas aprovechan la tierra humedecida y la ensalivan en sus bocas para dar forma a sus galerías y edificaciones. Las termitas no utilizan adobe para dar firmeza a sus macroestructuras, sino química. Masticada con su compleja saliva, cada bolita de barro se convierte al secarse en un mini bloque con la consistencia del cemento. De esta forma, levantan nidos de hasta más de 15 metros sobre el suelo. Trasladado a nuestra escala, serían como rascacielos de 6 kilómetros de altura. Comparadas con los termiteros, muchas grandes ciudades se quedan pequeñas y, desde luego, el orden, la higiene y la seguridad de una ciudad de varios millones de Homo sapiens no tiene comparación con el orden, la higiene y la seguridad de un termitero con el mismo número de habitantes. Ni el tamaño ni el diseño en la naturaleza son caprichosos.
Las formas que elaboran los seres vivos vienen respaldadas desde hace millones de años por el más exigente control de calidad conocido, la evolución. Las diferentes cámaras que construyen las avispas alfareras para albergar durante meses a sus larvas presentan cada una imagen y una técnica de producción perfectamente calculadas. No es de extrañar, por tanto, que los mejores diseños y materiales se parezcan tanto. Las vasijas de barro son utilizadas desde antiguo por el ser humano. Incluso han definido culturas y civilizaciones. Y otra vez más, la musa que inspiró a los alfareros podría haber sido un animal inferior, un animal llamado simbólicamente avispa alfarera. Quizá de nadie podríamos aprender tanto como de los insectos. Como estamos viendo en esta serie, algunas de las más importantes patentes en realidad les corresponderían a ellos. Pero así se escribe la historia. Y se escribe sobre papel. Dicen que el papel se inventó en China hace casi 2000 años. Papel chino o papiro egipcio da igual. A pesar de los siglos transcurridos, la esencia de su elaboración sigue siendo la misma. Extraer de la madera las fibras vegetales para su transformación en valiosa pasta de papel. Un proceso que sin tanto destrozo ni contaminación llevan a cabo las avispas más comunes desde siempre. Con la llegada de la estación seca, estos insectos se lanzan a la frenética búsqueda de paja seca o ramas viejas. Una vez seleccionada la madera en bruto, la raspan con sus mandíbulas hasta obtener la materia prima. La madera es masticada y procesada en la boca y mezclada con saliva, hasta que la celulosa y el resto de fibras se ablandan lo necesario. Las avispas obtienen así una masa fácil de moldear, cartón líquido, un burdo papel, pero papel al fin y al cabo. El papel ha dado lugar a tantos y diferentes usos que haría falta a su vez mucho papel para describirlos todos. Lo mismo ocurre con las avispas y otros insectos. Han inventado tantas cosas que podrían avergonzar al inventor más ingenioso. Sin ir más lejos, las abejas, primas cercanas de las avispas, han desarrollado la cera, un material de construcción hidrófugo absolutamente impermeable y termoaislante, que además incorpora complejos sistemas antibióticos que mantienen la colmena perfectamente limpia de infecciones. ¿Y qué decir de la miel? El alimento condensado por excelencia. Muchos inventos. Pero antes de abrumarnos con los insignificantes insectos, hay un detalle que no debe escapar a los ojos del observador. Celdillas hexagonales. Igual en abejas que en avispas. La razón es muy simple. El hexágono es la forma geométrica que permite el mayor ahorro de espacio y material, aportando estructuralmente además el máximo de resistencia. Un panal de rica miel puede pesar más de 100 kilogramos y soportarse en unas pocas celdillas. El resistente caparazón de las tortugas está conformado también por hexágonos, y los 6 lados de cada placa son idóneos para obtener una semiesfera, una figura abovedada como una cúpula o un arco, las formas espaciales más utilizadas en arquitectura para dispersar las fuerzas de presión. Cada fuerza se distribuye equitativamente hacia los laterales a través de una curva, lo que permite soportar grandes pesos sobre un vano. En el caso de la tortuga, la presión podría provenir de las mandíbulas de un gran carnívoro,
y aunque no son inexpugnables, su edad evolutiva parece confirmar el éxito del diseño. De forma parecida a las tortugas, muchas especies, como expertos ingenieros, parecen entender de volúmenes, superficies y formas geométricas. Estos seres vivos controlan y manejan las variables que entran en juego tanto en el teorema de Tales como en el de Pitágoras. Máxime, cuando se trata de ellos mismos como una obra viva. Con un poco de atención, podemos descubrir entre los animales espirales, poliedros o esferas naturales que sin regla ni compás responden sin errores a ecuaciones matemáticas. Hemos visto a animales con talento para emplear herramientas, fabricar materiales y diseñar todo tipo de estructuras. Muchos llevan esta información insertada en sus genes y se limitan a dejarse llevar por su instinto. Otros deben aprender las técnicas y por tanto ser capaces de procesar imágenes sobre cómo debe ser aquello que están fabricando. En ocasiones, la verdadera arquitecta ha sido la propia naturaleza, quien, con el paso del tiempo, ha seleccionado los bocetos más innovadores para que sus criaturas afronten la vida de la forma más exitosa posible. Para el hombre ha sido más fácil. Nada como observar esa vida en plena acción, para copiar con garantía, la garantía que ofrece la más dilatada experiencia, la experiencia de la vida salvaje.